Hola a todos, bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy estoy súper emocionado de traerles un vídeo que honestamente me dejó con la boca abierta. Y no es para menos porque vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de la inteligencia artificial y la música, específicamente vamos a hablar sobre una canción creada por IA para Demet. Ya saben, Demet es ese artista que nos ha regalado tantas melodías que nos tocan el corazón, y la idea de que una máquina, una inteligencia artificial, haya creado una canción para él, me parece algo completamente revolucionario y digno de analizar. ¿De verdad la IA puede emular la esencia de un artista, su estilo, su voz? ¿Puede una máquina crear algo que nos emocione de la misma manera que lo hace una canción escrita por un humano? En este vídeo vamos a escuchar la canción, analizar la letra y la melodía, y por supuesto, dar mi opinión sincera sobre este experimento. Quiero que juntos descubramos si la IA realmente logró capturar la magia de Demet. ¿Están listos para este viaje? Pues prepárense porque esto va a estar bueno. Antes de empezar a sumergirnos en la canción, si son nuevos por aquí no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Así estarán al tanto de todas las novedades y exploraciones que hacemos juntos. Suscríbanse ahora mismo, es gratis y me ayudan un montón. Bien, ya estamos todos listos. Vamos a empezar por el principio, ¿cómo funciona esto de la IA creando música? Básicamente los sistemas de IA, como los que usaron para crear esta canción, se alimentan de una inmensa cantidad de datos. En este caso seguramente se alimentaron con canciones de Demet, analizando su estilo, sus temas recurrentes, su forma de cantar, la instrumentación que utiliza y por supuesto, la estructura de sus canciones. La IA aprende patrones, identifica elementos clave y a partir de ahí, genera algo nuevo, una canción que en teoría, se asemeja al estilo del artista en cuestión. Es como si la IA fuera un gran imitador musical, pero con una capacidad de análisis y procesamiento de datos que supera con creces la capacidad humana. Piensen en la cantidad de detalles que involucran las canciones de Demet, las pausas en su voz, los arreglos sutiles de las cuerdas, la progresión de acordes que utiliza. La IA, en este caso, tuvo que aprender a imitar todo eso. Impresionante, ¿no? La tecnología ha avanzado a pasos agigantados, y la IA ha demostrado ser capaz de crear obras de arte, desde pinturas hasta poemas. Pero, ¿la música? La música es algo tan personal, tan emocional, que siempre me ha generado curiosidad cómo una máquina podría siquiera acercarse a crear algo así. ¿Puede la IA, carece de emociones, realmente emular el sentimiento humano en una canción? Esa es la gran pregunta que vamos a intentar responder hoy. Ahora hablemos un poco más de cómo se alimentan estas IA. Imaginemos que la IA es un estudiante superdotado. Para crear esta canción, tuvo que tomar clases intensivas sobre la obra de Demet. Los profesores de esta IA son los ingenieros y programadores que le dan la información. Le enseñan sobre las estructuras de las canciones, como el verso-estribillo, puente-estribillo. Le enseñan sobre los instrumentos que Demet suele usar, piano, guitarra acústica, cuerdas, batería suave. Le enseñan sobre el rango vocal de Demet, su forma de respirar, sus inflexiones. Le enseñan sobre las palabras que Demet usa, los temas que aborda, las metáforas que utiliza. Es como una tesis doctoral musical. Pero, ¿qué pasa con la creatividad? ¿Puede la IA ser realmente creativa? Aquí es donde la cosa se pone interesante. La IA no siente las emociones de la misma manera que un humano. No ha experimentado el amor, la pérdida o la alegría de primera mano. Sin embargo, sí puede analizar los datos y encontrar patrones. Puede identificar qué elementos en las canciones de Demet generan ciertas emociones en el oyente. Y luego puede usar esos patrones para crear algo nuevo. Es como un chef que aprende a hacer una receta leyendo un libro de cocina. Puede seguir las instrucciones a la perfección, pero quizás le falte ese toque mágico que solo se obtiene con la experiencia y la pasión. Otro aspecto importante es la personalidad del artista. Cada artista tiene un estilo único, una forma particular de expresarse. Demet, por ejemplo, es conocido por sus letras poéticas, sus melodías melancólicas y su voz suave y emotiva. La IA, al analizar la obra de Demet, intenta capturar esa personalidad. Intenta imitar la forma en que Demet escribe, la forma en que canta,
la forma en que se expresa a través de la música. ¿Logra realmente capturar esa personalidad? Esa es otra pregunta que vamos a tratar de responder hoy. La verdad es que al principio yo era escéptico. Pensaba, ¿cómo una máquina va a poder crear algo que realmente me emocione? Pero la tecnología ha avanzado tanto que ya no me sorprende nada. Hemos visto IA crear obras de arte, escribir poemas, e incluso conversar de manera bastante convincente. Así que, ¿por qué no una canción? Ahora sí, llegó el momento esperado. Vamos a escuchar la canción. Prepárense porque vamos a darle play. ¡Guau! ¿Qué les pareció? Honestamente, mi primera impresión es interesante. La melodía al principio me pareció familiar, como si fuera algo que ya hubiera escuchado antes, pero con un toque diferente. La instrumentación en general es bastante similar a lo que Demet suele usar en sus canciones, pianos, cuerdas y una batería discreta que marca el ritmo. La canción comienza con un suave piano, creando una atmósfera de expectativa. Las cuerdas entran gradualmente, añadiendo una capa de emoción y profundidad. La batería, como mencioné, es sutil, pero proporciona el ritmo necesario para mantener la canción en movimiento. La voz, bueno, ahí es donde las cosas se ponen más complicadas. Obviamente no es la voz real de Demet, pero la IA intentó simularla. ¿Lo logró? Creo que sí, en cierta medida. La entonación, la forma de cantar, la cadencia, todo intentaba imitar el estilo de Demet. No es perfecto, por supuesto, pero para ser una IA, el resultado es bastante sorprendente. La voz no tiene la textura y el timbre exacto de Demet, pero sí logra transmitir la misma emotividad. La IA parece haber capturado la manera en que Demet modula su voz, la forma en que enfatiza ciertas palabras para transmitir emoción. Incluso hay momentos en los que la voz se asemeja bastante a la de Demet, lo cual es realmente impresionante. Ahora, hablemos de la letra. La letra. Ahí es donde creo que reside la mayor intriga y también la mayor debilidad de la canción. La letra, bueno, es algo poética, romántica, como suelen ser las canciones de Demet. Habla de amor, de nostalgia, de esperanza. Pero al mismo tiempo siento que le falta algo. Le falta esa chispa, esa conexión emocional que tienen las letras escritas por un humano. Siento que la letra es un poco genérica, como si la IA hubiera recogido palabras y frases de diferentes canciones románticas y las hubiera mezclado. No sé, me da la sensación de que le falta esa experiencia personal, esa vivencia que le da autenticidad a las canciones de Demet. Ya saben, esas letras que nos hacen sentir que el artista está cantando sobre nuestra propia vida. La letra intenta abordar temas universales como el amor y la pérdida, pero no logra conectar de la misma manera que lo hacen las letras de Demet. La letra, aunque no es mala, no tiene la misma profundidad y resonancia que las letras escritas por el propio Demet. No hay metáforas complejas ni referencias culturales sutiles. Se centra en frases directas y sentimientos básicos. Esto no es necesariamente negativo, pero sí hace que la canción se sienta menos original y menos personal. Pero a pesar de esa debilidad, creo que la IA hizo un buen trabajo. Logró crear una canción que, sin ser perfecta, sí evoca el estilo de Demet. Es como una especie de Demet virtual, una versión sintética del artista. Y eso en sí mismo es bastante impresionante. Piensen en el trabajo que implicó entrenar a la IA para crear esta canción. Es como un experimento científico en el mundo de la música. Ahora, vamos a analizar un poco más a fondo algunos aspectos específicos de la canción. La estructura, por ejemplo, es bastante convencional: una introducción, versos, un coro pegadizo, otro verso, otro coro, un puente y el cierre. La IA evidentemente siguió los patrones típicos de las canciones pop, y en ese sentido, no hay nada que objetar. Es una estructura probada, que funciona bien para este tipo de canciones. La IA no intentó romper ninguna barrera creativa en este aspecto, lo cual es comprensible, dado que el objetivo principal era emular el estilo de Demet. En cuanto a la melodía, como dije antes, me pareció familiar. Es una melodía agradable, fácil de escuchar, que se adapta bien a la voz y que acompaña la letra de manera adecuada. No es una melodía revolucionaria, pero cumple su función. La melodía es suave, emotiva y melancólica, como muchas de las canciones de Demet. La IA parece haber capturado la esencia de las melodías de Demet, pero sin alcanzar la misma originalidad y profundidad.
El ritmo, por otro lado, es bastante sutil. La batería no es muy protagonista, pero marca el ritmo de manera constante y discreta. Esto permite que la voz y la melodía sean el foco principal de atención. El ritmo es el que le da a la canción su pulso, su energía. La IA eligió un ritmo suave y constante, lo cual es apropiado para el estilo de Demet. En general, la producción de la canción es bastante buena. El sonido es claro, limpio y profesional. La mezcla y masterización están bien hechas, lo que permite que la canción suene bien en diferentes dispositivos. La calidad de la producción es comparable a la de las canciones profesionales de Demet. Ahora bien, ¿qué podemos decir sobre la esencia de la canción? ¿Logra la IA capturar la magia de Demet? Creo que la respuesta es mixta. La IA logró emular algunos aspectos del estilo de Demet, la melodía, la instrumentación, la estructura, incluso la voz. Pero le falta esa chispa, esa conexión emocional que solo un humano puede crear. En definitiva, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la IA ha demostrado ser capaz de crear una canción que imita, en cierta medida, el estilo de Demet. Es un experimento interesante que nos abre las puertas a un futuro donde la IA podría desempeñar un papel importante en la creación musical. Tal vez la IA pueda ser una herramienta para los artistas, una forma de generar ideas o explorar nuevas posibilidades creativas. Pero al mismo tiempo creo que este experimento nos recuerda la importancia del factor humano en el arte. Las canciones de Demet nos emocionan porque están llenas de vivencias, de emociones, de experiencias personales. Y eso, creo yo, es algo que la IA, al menos por ahora, no puede replicar completamente. La IA puede generar música, puede imitar estilos, pero no puede sentir. No puede experimentar el amor, el dolor, la alegría. Y eso, en mi opinión, es lo que hace que las canciones de los artistas sean tan especiales y únicas. Es esa experiencia humana, esa vulnerabilidad, esa honestidad, lo que nos conecta con la música. Pero, ¿quién sabe? Tal vez en un futuro no muy lejano, la IA evolucione tanto que pueda superar estas limitaciones y crear canciones que nos emocionen de la misma manera que lo hacen las canciones escritas por un humano. El tiempo lo dirá. Imaginen un futuro donde la IA sea capaz de analizar no solo la música, sino también la personalidad del artista, su vida, sus experiencias. Quizás entonces, la IA pueda crear canciones que sean realmente originales y emocionantes. Tal vez en el futuro la IA pueda incluso aprender a sentir emociones, o a simularlas de manera tan convincente que ya no podamos distinguir entre lo humano y lo artificial. Este experimento con la IA es un recordatorio de que la tecnología está en constante evolución. Nos muestra lo lejos que hemos llegado, y lo mucho que todavía queda por explorar. La IA en la música es un campo fascinante y lleno de posibilidades. Bueno, ya estamos llegando al final de este vídeo. Espero que les haya gustado la exploración que hicimos juntos sobre esta canción creada por IA para Demet. ¿Qué les pareció a ustedes? ¿Están de acuerdo con mi análisis? ¿Qué les gustó más de la canción? ¿Qué creen que se podría mejorar? A mí personalmente me dejó pensando. Me hace preguntarme sobre el futuro de la música, sobre el papel de los artistas, y sobre la relación entre la tecnología y la creatividad. Creo que la IA en la música es algo que debemos seguir de cerca, porque tiene el potencial de cambiar la forma en que creamos y consumimos música. Me encantaría leer sus opiniones en los comentarios. Comenten todo lo que quieran, compartan sus ideas y, sobre todo, debatan con respeto. Me interesa mucho saber qué piensan ustedes sobre este tema. ¿Creen que la IA puede reemplazar a los artistas? ¿O creen que la IA solo será una herramienta más para la creación musical? Antes de despedirnos, quiero agradecerles por ver el vídeo hasta el final. Me encanta compartir estos temas con ustedes y leer sus comentarios. Realmente aprecio mucho su apoyo y su participación. Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos y, por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Hasta la próxima.